Bueno, lo que yo elegí es mostrarles cuál fue mi camino en ciencia. Esto es difícil en 20 minutos. Voy a tratar de darles pinceladas de algunos aspectos generales que tienen que ver con mi carrera y de alguna manera cómo me fui insertando en la universidad, formando grupos, formando eventualmente centros, etcétera, y algunos descubrimientos en el camino. Lo que ustedes ven aquí es una sinapsis. Esto es un pre- y postsináptico, un sitio de encuentro entre dos células en el sistema nervioso, y la verdad es que ese es el centro de mi universo durante toda mi existencia. Yo nací en Puerto Montt, Ángel Mo, si alguien ha estado por allá. Estudié en un colegio, una escuela pública, en una escuela superior número 2 de hombres. Me salté la sexta preparatoria, entré al liceo, y luego mis papás se fueron a Valdivia, y en Valdivia terminé en el Instituto Salesiano, colegio. Entré a estudiar a la Facultad de Medicina porque quería ser médico para ser científico, porque todos los científicos destacados de esa época eran todos médicos, Croxato, Luco, Niemeyer, etc. No existían ni los bioquímicos, ni los biólogos, mucho menos ingenieros dedicados a la ciencia. Presente, hice una licenciatura en biología cuando me salí de medicina. Terminé biología, después terminé el doctorado en biología celular. Fui el segundo graduado, pero el primer graduado, que fue una mujer, no deja de ser interesante, después dejó la ciencia, así que en la práctica yo fui el primer graduado del programa de doctorado en biología celular de Chile. Ese fue el primer programa de doctorado formal que tuvo la Universidad Católica. Formal me refiero al año 74, porque en el pasado habían habido algunos médicos que hicieron un doctorado en biología eventualmente. Y luego hice un estudio postdoctorado en San Francisco, en la Universidad de California. Pero la verdad es que mi primera pasión, y ustedes se van a dar cuenta que ha sido la única, es el estudio de la sinapsis química. Y ustedes lo que tienen ahí son neuronas, y me interesó a mí los sitios de contacto. Y los sitios de contacto, básicamente hay una zona en que hay vesículas y otra zona en que no se ve nada. Entonces les voy a mostrar qué es lo que ocurre aquí. Normalmente hay un potencial de acción que se mueve, ahí se va moviendo. Normalmente, para que siga funcionando esta sinapsis, tienen que entrar calcio. El calcio tiene que unirse a las vesículas se ponen en movimiento, se asocian con el terminal y liberan su contenido. Este contenido se comunica con los vecinos, que son la región postsináptica, donde hay receptores que reconocen esto, y eventualmente el sistema se activa, y aquí se paró el asunto. Bueno, se activa y va la información. Esto en el sistema nervioso es solo paso de información, pero si fuera una glándula salival sería la liberación de la saliva. Si fuera un músculo esquelético sería la contracción del músculo. De manera que este es el centro donde se produce la conexión para activar al sistema, en cualquiera de sus dimensiones. Y el cómo funciona esta sinapsis, cuáles son los elementos que están acá, cuáles son los elementos receptores, etcétera, es el tema realmente que me ha apasionado durante todos estos años. Inicialmente yo trabajé con el profesor Joaquín Luco, que era el llamado Loco Luco. Él fue el padre de la neurofisiología latinoamericana y formó a mucha gente desde México hasta Uruguay, Argentina, en fin. Y él tenía la idea de lo que se llama la función trófica de la neurona. Y esto tiene que ver con que cuando uno corta un nervio, y eso se ve muy bien en el músculo esquelético, el músculo comienza a atrofiarse. Eso le sugirió a Luco muy temprano de que el nervio entregaba información que podía ser la actividad contráctil propiamente tal, o elementos que podrían ser tipo hormonales, que ayudan al músculo a estar en mejores condiciones. De ahí viene la idea de la función trófica de la neurona. De hecho, él hizo un experimento muy interesante, que es cortar el nervio más cerca o más lejos de la sinapsis, y mostrar que cuanto más lejos de la sinapsis lo cortaba, los efectos en el músculo aparecían más tarde, mostrando que algo se movía por el axón.
Bueno, yo me interesé de muy temprano en una enzima que está puesta aquí, que parece una florcita. Esto se llama la acetilcolinesterasa, localizada en la placa motora, que es la unión neuromuscular de la sinapsis neuromuscular del músculo esquelético. Y básicamente hacíamos experimentos del tipo de los que describo aquí. Uno cortaba el nervio y veía lo que pasaba en el músculo. Esto también uno podía hacer inyecciones de ciertos factores que bloqueaban el flujo exoplasmático, lo que va por el interior del axón, y uno podía mostrar que efectivamente separaba el flujo que hubiera aquí y pasaban cosas en el músculo. Este fue el primer paper nuestro, el bloqueo del flujo axonal con colchicina, que se publicó en Nature, y luego hacíamos lo que se llama reinervaciones cruzadas. Tomábamos un nervio, por ejemplo, que tenía que ver con la lengua, versus un nervio que tenía que ver con la membrana nictitante, que es una musculatura lisa respecto a una musculatura esquelética, y los mezclábamos los nervios, y de esa manera veíamos qué pasaba en la sinapsis, buscando respuestas nuevas, y ese también fue un trabajo importante con Luco y con Bernardita Méndez, que trabajaba con nosotros en esa época. Bernardita Méndez es la mamá de la Francisca Valenzuela, que es una cantante, no tiene nada que ver, pero se los cuento, y por desgracia se dedicó a otras cosas después. La colinesterasa, que era el sujeto que nosotros elegimos para entender cómo era la relación entre nervio y músculo, resultó ser una enzima bastante más compleja, que tenía distintos agregados moleculares. La de la unión neuromuscular era una cosa compleja, eran 4 subunidades unidas a un tallo, y esto habían 3 tallos, por lo tanto aquí habían 12 subunidades en un solo tallo. Esta es lo que se llama la forma asimétrica o A12 de la enzima, asociada a una estructura que está por fuera de las células, que se llama membrana basal o matriz extracelular, que es de mucho interés para nosotros. También habían dímeros que se asociaban a través de unos glicolípidos a la membrana, y también habían tetrámeros que tenían un péptido hidrofóbico de 20 kilodalton que se asociaba a la membrana. Y una buena parte de mi trabajo, yo diría los primeros 20 años, tuvieron que ver con estudiar cuáles eran los factores que permitían que este tallo colagenoso se asociara a la membrana basal, y aquí se demostraron los proteoglicanes de paransulfato. Esto fue parte de la tesis del profesor Enrique Brandán, que fue mi primer alumno de doctorado, de pronto. Y luego esta es la enzima del cerebro, la que está predominantemente en el cerebro de los mamíferos, que tiene un péptido hidrofóbico. Fue purificada en Chile por primera vez en el mundo, nunca antes esta enzima se había purificado, y era la enzima que estaba siendo utilizada en cosas relacionadas al Alzheimer, porque al inhibir esta enzima, teóricamente uno aumentaba los niveles de neurotransmisor y podía mejorar la memoria. Eso es lo que se creía. Bueno, esta figura, como está puesta ahí, fue publicada eventualmente en un libro de David Nichols sobre proteínas, transmisores y sinapsis en el año 94. Previamente lo habíamos presentado en un paper específico. Bueno, y este fue un momento crítico, porque en la Universidad Católica yo recibía parte de mi sueldo, el 30% de mi sueldo me lo pagaba la Escuela de Medicina, y los médicos se pusieron chúcaros y dijeron: no le vamos a pagar ni un peso más a los profesores de ciencias biológicas que no trabajen en cosas biomédicas. Entonces yo dije: yo no trabajo en cosas biomédicas, trabajo en el cerebro, trabajo en las enzimas, particularmente en la colinesterasa. Bueno, resultó que tenía que encontrar una enfermedad en que pudiera aplicar esto, porque después de 6 años recibiendo el 30% de mi sueldo no podía dejarlo botado. O sea, me echaban de la casa, esa era la opción. Entonces, bueno, como les decía, esta enzima se purificaba, entre otras cosas, con un elemento químico que se llama tacrina, que era lo que se estaba usando para tratar a los pacientes con Alzheimer. Entonces yo dije: Tate, aquí está mi opción. Y fui a ver la literatura del Alzheimer, y resultó que mis papers estaban repetidos, había como 5 papers míos, pero uno de los más citados en el tema de la colinesterasa. Dije: bueno, yo ya soy un actor en el mundo del Alzheimer, sin haber hecho nada en el tema. Así que rápidamente entonces me moví al Alzheimer, y esto es una autorretratos de un pintor holandés que es diagnosticado con la enfermedad del año 96. Ustedes ven cómo él sigue haciendo sus autorretratos hasta aquí el 2000, y vean lo que va pasando. Se produce lo que se llama una incomunicación entre lo que él percibe que es su rostro y lo que es capaz de dibujar, y claramente hay una alteración, y esta es la enfermedad de Alzheimer. No lo voy a latear con eso. Se piensa que el inicio de la enfermedad ocurre
porque hay una proteína en la membrana plasmática, extracelular, digamos, que se llama proteína precursora del amiloide, donde hay un péptido que está marcado de amarillo aquí, que normalmente es procesado proteolíticamente, o sea, se corta con enzima, y luego de cortarse con enzima, este péptido se acumula y se forma lo que se llama el core central de una placa senil o placa de amiloide. Esto es un corte de un cerebro de un individuo con Alzheimer, que aquí en oscuro está lo mismo que ustedes ven aquí en amarillo. Y esto es una placa, y lo que está alrededor son neuritas de neuronas vecinas que se acercaron y que fueron sorprendidas y eventualmente van a ser destruidas. ¿Qué hacemos en Alzheimer? Bueno, una de las primeras cosas que decidimos hacer fue juntemos la colenesterasa con la que había trabajado 20 años y que había en varias formas, con el péptido amiloide que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer. Y la juntamos y salió este paper, que es el paper más citado que yo tengo, publicado en el año 96, tiene como 1000 citas, en que mostramos que la colinesterasa era capaz de estimular la formación del amiloide. Y logramos, este paper se publicó en el 96, luego un par de años después, o 3 años después, publicamos otro paper en Biochemistry mostrando que esto que ustedes ven aquí, que es la enzima, se asocia a distintas formas del péptido amiloide, particularmente uno, este que está en verde aquí, a esta zona central, que es donde entra el sustrato de la enzima en esta región roja, y es un péptido que tiene gran afinidad por lo que se llama por el sitio activo, que es donde pasan realmente las cosas en esta enzima. Así que hay un poco de trabajo en bioinformática y en química orgánica. De hecho, el primer paper que se publica de bioinformática en Chile se publica en mi laboratorio y no en donde están los bioinformáticos, los expertos. No sé si aquí en ingeniería capaz que hayan expertos en bioinformática. Bueno, a esa altura del partido ya estaba aburrido de trabajar solo, dijimos con un grupo de amigos, juntémonos y armemos un centro. Estaba de moda la cosa de los centros y se abrió un concurso FONDAP y nos ganamos este centro de regulación celular y patología que duró 10 años. En esa época los centros duraban 10 años y después cada uno se iba para la casa y se cerraba el centro y listo. Lo que es una brutalidad, pero eso es lo que pasó en este país durante muchos años. Y bueno, está obviamente mi alumno Brandán, lo incorporamos, el profesor González, Huidobro Toro, hijo de un gran farmacólogo, y Miguel Brofman, que fue un químico de la Facultad de Química, que lamentablemente se murió hace un par de años atrás. Yo dirigía el centro, fue idea mía hacer el centro, así que esto era parte del encanto. Y duramos 10 años y cada uno publicó en su tema. Yo diría que a mediados del 2005, a mediados del trabajo de este proyecto, descubrimos en el laboratorio de que había un animal, que era un roedor, que era capaz de generar la enfermedad de Alzheimer de manera natural. ¿Ya? Uno no es capaz de encontrar alteraciones en un ratón o en una rata parecidas a la enfermedad de Alzheimer. Uno lo que puede hacer es inducir lo que se llama un transgénico, le inyecta genes humanos, una vez que el huevo está fertilizado, le inyecta genes humanos y lo convierte en un transgénico de Alzheimer. Pero normalmente, espontáneamente, no se forman animales con Alzheimer, excepto que en este organismo que se llama Octodon degus, encontramos que, fíjese usted, en los más viejitos le aparecían cataratas en los ojos. Y las cataratas en los ojos se forman porque la glucosa, el exceso de glucosa, por las comidas tan ricas en azúcar, que son claramente malas desde el punto de vista, muy buenas desde el punto de vista del apetito, pero malas desde el punto de vista de la salud, se pega la glucosa en el cristalino y se forman las cataratas. Cuando eso pasa, y esto lo habíamos estudiado con mi profesor, el doctor Federico Leighton, que es el que introdujo, ¿no es cierto?, el concepto de los antioxidantes y la comida mediterránea, en fin, en el país de alguna manera, con su trabajo experimental. Habíamos hecho un review sobre las cataratas y los efectos de las proteínas que tenían azúcares pegados. Así que fue muy espontáneo ver este animal con cataratas y decir, ¿y no tendrá algo en el cerebro? Y bueno, y efectivamente lo que encontramos fue que los viejos presentaban placas seniles en el cerebro, y cuando se comparó a nivel molecular la secuencia del péptido amiloide
¿ya? Nos encontramos con que en la secuencia del hombre era una, la rata tenía 3 aminoácidos cambiados y el octodón tenía solo un aminoácido cambiado. Vale decir, la secuencia del péptido amiloide que da origen a la enfermedad de Alzheimer en el octodón está humanizada. No es idéntica, pero está humanizada de manera que se comporta de forma parecida al humano. Yo diría, por otro lado, confirmando de que es probablemente este péptido el que inicia la enfermedad de Alzheimer. Bueno, estamos haciendo muchos estudios con octodón DEGU, pero se los menciono como un hallazgo. Se terminó el proyecto basal y eso es parte del juego del científico y se cerró ese asunto y CONICYT ya no tenía más proyectos, entonces abrieron otro proyecto que se llamó Proyectos Basales. Este era un proyecto basal en que estaba Nicolás Izaguirre llenándose la boca en el Consejo de Innovación hablando de que había ahora un nuevo proyecto de investigación, centros basales, la plata venía del royalty minero y por lo tanto, en fin, había que... Bueno, se produjo una tole-tole entre las universidades y el Consejo de Innovación porque el Consejo de Innovación quería que estos centros fueran independientes de la universidad y la verdad es que toda la investigación en Chile se hace en la universidad y no podía quedar afuera. Entonces se taimó el ministro Izaguirre, posteriormente, no, antes había sido ministro y ahora fue ministro, se taimó y dijo el 20% de estos proyectos hay que conseguir la plata por fuera, no se la vamos a dar nosotros. Y no solo eso, sino que ustedes van a tener que hacer en este proyecto cosas que sean de interés para la economía y el desarrollo económico del país, ¿ah? De científicos básicos que lo único que queríamos era investigar y seguir con nuestra historia, tuvimos que pasar a hacer ciencia aplicada. Lo que hay gente que nace con la ciencia aplicada, pero para nosotros fue todo un shock. Pero era la única chance que teníamos de sobrevivir desde el punto de vista de un proyecto. Bueno, y aquí ya nos pusimos más humanos, incorporamos a mujeres al proyecto. Este proyecto se termina el 17, ya tengo comprometido otras 2, así que ahora van a ver, vamos a ser prácticamente 50 y 50. Nos pusimos también más cercanos a las vicerrectorías, incorporamos a 2 vicerrectores, uno había sido vicerrector de Pedro Rosso, el doctor Bío, y Juan Larraín, que fue vicerrector de investigación. Yo pensé que volvía al centro y agarró, bueno, next. Tenemos también un gastroenterólogo, en fin. ¿Qué hizo este proyecto? Bueno, nos exigió mirar cosas aplicadas en cada una de las áreas, así que nuestro trabajo de alguna manera viró hacia cosas específicas, muy aplicadas. Yo trabajaba en Alzheimer, así que tenía que buscar drogas para el Alzheimer, lo que era una lata, ¿no? Porque era una cosa muy específica, es muy bueno eventualmente para los pacientes que encuentren. Otros se dedicaron a buscar kit diagnóstico. Así que lo último con lo que termino es decirle búsqueda de nuevas drogas para combatir el envejecimiento. Este fue el primer paper que ya venía entre las cosas que nosotros habíamos hecho. Esto que ustedes ven aquí es la hierba de San Juan, y de la hierba de San Juan se extraen varios compuestos, uno de ellos es la hiperforina, y la hiperforina probó ser un buen elemento para prevenir el Alzheimer en los modelos animales que uno tenía, animales transgénicos eventualmente. Aparentemente, lo que ustedes ven aquí, por ejemplo, son fibras de amiloide que se forman con el péptido amiloide, que cuando uno las trata con hiperforinas desaparecen completamente. Este compuesto es, por lo tanto, capaz de disolver las placas, que teóricamente son las que inician la enfermedad. Y luego encontramos otro compuesto que se usa en la medicina ayurvédica en la India, que es el andro o andrografolido, que proviene del Andrographic paniculata, que es un compuesto muy simple desde el punto de vista químico, un ladano diterpeno, y casi cualquier pasto que ustedes encuentran por aquí tiene ladano diterpeno, así que es relativamente simple conseguirlo. Y este es uno de los ensayos que nosotros hacemos. Esto es lo más cercano a la conducta que tienen nuestros animales. Esto es un sistema, es una piscina en la cual uno le enseña al animal a encontrar una plataforma que está hundida por debajito del agua, y después de 3 días de tirarlo al agua y que el bicho trate de encontrar la plataforma porque tiene información en el espacio, esto es un aprendizaje de tipo espacial, puede eventualmente encontrar la plataforma. Entonces los animales normales que están aquí en negrito parten con 60 segundos dando vuelta por la piscina y a los 3 días ya bajan a 20 segundos. O sea, aquí ya aprendieron dónde estaba la piscina
dónde estaba la plataforma a la cual ellos tenían que llegar para no seguir nadando. De hecho, no nadan, sino que tratan de no ahogarse. Ese es básicamente el... Entonces hay un poco de estrés aquí. Los animales transgénicos con Alzheimer nunca aprenden en el periodo. Sin embargo, los animales transgénicos tratados con el andro, vean ustedes, pasan de estar aquí en rojo a un comportamiento prácticamente idéntico a los animales controles. Esta droga, que ha sido tan eficiente como la hiperforina de la hierba San Juan, tiene sin embargo un mecanismo de acción completamente distinto al anterior. La anterior tenía que ver con las placas seniles, y esto tiene que ver con otro elemento que son los ovillos neurofibrilares, que es otra de las cosas que hay en el cerebro de los Alzheimer, y que tiene que ver con la proteína tau, y esta sustancia es un inhibidor de una enzima que se llama GCK3-beta. Y eso tiene que ver con la vía Wnt, que es parte del trabajo de investigación también del laboratorio, que no quiero latearlo, pero lo importante es que uno puede tener distintas drogas que van a hacer lo mismo desde el punto de vista de la conducta, y sus mecanismos de acción a nivel celular son diferentes. De lo que se desprende ahora y para adelante, de que probablemente el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, que creo que es lo que pasa también con ciertos tipos de cánceres, va a requerir varios blancos, eventualmente varias drogas que ataquen distintos blancos de la enfermedad. No va a ser una sola bala mágica que va a permitir mejorar esto. Y bueno, uno en el paso del tiempo y de la ciencia va conociendo gente y se va ayudando con ellos y formando. Este es el profesor Joaquín Luco, como les decía, el padre de la neurofisiología, y realmente fue muy importante, sobre todo en la primera fase del trabajo mío. Y el otro es Federico Leighton, que fue con quien hice mi tesis de doctorado, trabajando en lípidos de hígado, nada que ver con el cerebro, pero resulta que ahora ustedes vieron la alimentación, es muy importante, el hígado también. Federico fue el creador del primer programa de doctorado de la Universidad Católica en biología celular y en general en ciencia. Así que tengo gran recuerdo de ellos dos, y es importante porque uno, en haciendo ciencia, va interactuando con individuos, no solo los propios investigadores, sino también sus estudiantes y sus maestros y profesores. Eso es lo que les quería contar.